clasificación O de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando Diálogos. Está con nosotros Andrés Leone, el ex consejero nacional y miembro del Tribunal Supremo Electoral antiguo. Está para conversar sobre cuáles son sus primeras reacciones, su primera evaluación a lo que el día de ayer la Asamblea Nacional resolvió, aprobar por fin unas reformas al Código de la Democracia. ¿Son suficientes? ¿Son las que el país requiere? Eso vamos a conversar con Andrés y las perspectivas que pueden tenerse. Quiero saludar a nuestros amigos de la 920 AM de Democracia y también a Manavisión en la provincia de Manabí, con quienes estamos saludando también, y nos encontramos los días sábados y domingos, así es que a Manabí un abrazo a todos. Andrés, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué podemos decir? Una primera apreciación de lo que la Asamblea hizo el día de ayer. Aprobaron las reformas que se requerían, las posibles. ¿Qué pasó? Bienvenido nuevamente. Gracias, Francisco. Yo creo que lo de ayer, para mí, lo debo confesar, me sorprendió. Ya. Yo no esperaba que se logre lo que se ha logrado. Podemos calificar de que es insuficiente, de que hay otras reformas que eran indispensables y que no se las han hecho, pero de todas maneras, el avance que se ha dado en algunos puntos es muy importante. Ya. O sea, avances sí hay, Andrés. Claro que sí. Por ejemplo, el uso del famoso método de Hont. Ya. El método de Hont no es otra cosa que un método matemático que de alguna manera fortalece a los partidos más votados, fortalece a las mayorías. Este se lo utiliza para dar mayor gobernabilidad al presidente de turno. Ya. Y aquí se demostró durante 10 años cómo con una votación en la última vez de 37%, tienen más del 50% claro. de los legisladores. ¿Pero eso es bueno o es malo en sí? Hay quien lo considera bueno en el sentido de que permite una mayor gobernabilidad. Ya. Pero en cambio, se pierde la voz de los partidos minoritarios, es decir, de las minorías en general. Y esto también es negativo. El método aprobado, el Wester, sí mejora esta situación, aunque más. Al no haberse tocado el tema de los distritos electorales, todavía queda un poco de esa tendencia, pero una tendencia menor que de todas maneras va a permitir que en la asamblea que viene pueda haber un cierto mayor equilibrio. Ahora, ese mayor equilibrio al haber varios partidos y movimientos dificulta la gobernabilidad. Claro, el presidente tiene que ser más hábil para llegar a acuerdos, lo cual de alguna manera favorece la democracia, porque no tenemos la imposición de una sola línea, sino que se necesita, como lo estamos viendo ahora, la necesidad de conversar, de acordar las cosas. O sea que un proyecto a más largo plazo, esto sí podría frenar. Sí, por supuesto que sí. Y digamos, es uno de los puntos en los cuales hay algún avance. Si es que vamos por una de las cosas que más entusiasmo ha causado, digamos, y que es el tema de las mujeres, aquello de que la paridad se va a expresar de una manera obligatoria. Y uno a veces dice, ¿y esto de lo obligatorio no es falta a la democracia? ¿Cómo se calcula? No sé si tú has revisado. ¿Se calcula cuáles son las listas que van a encabezar mujeres y cuáles son las listas Cada partido o movimiento tendrá que, no sé, sortear, pero tiene que alternar en este sentido quién encabece, ¿no? Verás, todo este tema de los logros que tienen las mujeres teóricamente, yo creo que corresponde a la falta que tenemos en el país de una verdadera cultura política democrática, porque la mujer no debería necesitar de estas leyes con dedicatoria para ocupar los puestos que merezca. Las señoras, yo he tenido la suerte de trabajar con mujeres verdaderamente brillantes, que han sido mis jefes, compañeras, y lo han hecho por sus propios méritos. No porque nadie les ha dado nada. Ahora, esto, al haber logrado esto, lo que se permite, o lo que se pretende, diría, es que los partidos, los movimientos, la sociedad misma vaya preparando más a la mujer, porque
La gente se cree que Quito, Guayaquil, Cuenca es lo que va a solucionar. No es así. Los problemas se vienen en las provincias pequeñas, Sí, sobre donde todo. la mujer participa mucho menos, porque es histórica su presencia, porque todavía no ha logrado este desarrollo, porque Y porque a veces teniendo posibilidades no quieren. es que la sociedad mismo les ha obligado a ello. Yo he tenido varios casos cuando recién se puso el tema de la la alternabilidad. Casos verdaderamente graves. En uno de los cantones de la provincia de Pichincha, en noroccidente, había una señora que creo que 3 o 4 partidos le pidieron que sea la candidata. Y cada uno le ofrecía un puesto mejor. Hasta que entiendo que fue la Izquierda Democrática, le ofreció la candidatura a alcalde. Cuando veo las inscripciones, no constaba la señora. Y tuve oportunidad de hablar con ella. A preguntarle qué pasó. Creí que el partido le había dejado fuera. No era así. Dijo, mi esposo y mis hijos me prohibieron. Me dijeron que escoja entre el hogar y la política. Es la cultura machista que había ahí, Claro. por el tipo de gente que vive ahí. Entonces no es tan fácil romper por ley. Es necesario que la gente vaya madurando, que la mujer vaya empoderándose de sus posibilidades Vaya y que actuando pueda también, participar. porque Nomás, por actúa, supuesto. participa, Y vemos, por ejemplo, lo que ha es un pasado, gran aporte, lo que ha sí. pasado en lo jurídico. Claro. La presencia de mujeres en el campo jurídico es notoria y yo diría que bastante buena, Claro. pues, ¿no? Y ahora en las cortes Por ya eso, están. yo La eso- carrera judicial ha hecho por eso y creo- no ha hecho falta una ley para eso. Claro, creo que poco a poco van a tener que ir empoderándose las mujeres de sus objetivos, de sus derechos Ya. y más allá de las leyes tener esas posiciones. Entonces no hay forma. ¿Eso que se verá vía reglamento? ¿El de qué provincias van a encabezar mujeres? ¿Qué provincias No van creo a que encabezar hombres? en todas las provincias tendrá que ser esta situación. El problema es que sino es 50-50, pero ¿y pero cómo es que cada escogen? partido tendrá que escoger si yo o los partidos tendrán, Ya. no sé cómo lo van a hacer, no sé Ya. en este sentido, si es que va a haber un sorteo de qué partidos o qué listas deben inscribirse así. Esto todavía está Está todavía ahí. tendrá que ir, como Veamos, lo sí. decía ayer la presidenta del Consejo Electoral mientras celebraba, no sé qué triunfo, pero lo celebraba, decía que hay que hacer los reglamentos. Y eso es cierto, tienen que hacer los reglamentos. Fausto, bienvenido, buenas tardes. Comentábamos si se puede hacer una primera evaluación de lo que aprobó ayer la Asamblea. Y Andrés decía, sí hay algunos avances. No es todo lo que se aspiraba o lo que el país necesitaba a lo mejor, o algunos dicen, no, lo que queríamos era que no pase nada y que así esté bien. Una primera evaluación, Fausto, de qué pasó ayer. Gracias, Francisco. Disculpas el retraso y un gusto Sí, poder está- compartir muchas gracias. contigo, Andrés. En esta primera evaluación creo que la Asamblea queda debiendo todavía al país y a la democracia una reforma que pudo haber sido mayormente integral, con mayor coherencia. Es decir, la Con visión de está- futuro, ¿no? Sí, con una visión más allá del 21, con Ya. una visión de institucionalidad democrática y no de fuerzas políticas contendientes para el próximo Respondiendo proceso. al momento. Exacto. Ya. Creo que, sin embargo, pues hay cosas que se no pueden dejan de ser rescatar. positivas, que son rescatables. Creo que es rescatable el tema del esfuerzo que se hizo respecto del sistema de representación, pero incompleto. Está bien lo de la lista cerrada, yo personalmente creo que es Bien. un paso adelante. Creo que... ¿Por qué? Porque además eso tiene un efecto tanto en el cumplimiento del artículo 116 de la Constitución, que recordemos que ese artículo dice que para las elecciones pluripersonales la ley, es decir, los legisladores, deben diseñar un sistema que respete 3 principios: igualdad del voto, proporcionalidad y paridad entre Ya. hombres y mujeres. Y esas 3 cosas no estaban ahí. No estaba, La paridad no existía. especialmente no existía. Lo único que existía era la paridad en la Claro, forma de en la lista. de la inscripción. En la forma de la lista, ¿no es cierto? Ya. Entonces, siendo mandato constitucional el propio código y respetaba aquello, qué bueno que hoy está más cercano al mandato A de la ese Constitución. mandato, ya. Entonces, la lista cerrada respeta plenamente el criterio de igualdad del voto. Y le da más fuerza al Uno. partido político, al Correcto. movimiento. Y la otra consecuencia, que es una consecuencia mecánica, se dice técnicamente, es el efecto sobre el sistema de partidos.
el sistema de partidos deja de tener finalmente la competencia al interior del propio partido, la competencia electoral al interior del propio partido, la traslada de manera definitiva a cualquier tipo de competencia a los procesos de designación de candidaturas internas, que es otra deuda que no se reguló en esta reforma. Creo que ese es un tema que queda pendiente también, parte de la deuda que yo decía. Pero bueno, hablemos de la lista cerrada, está bien, porque produce estos dos efectos. Y un tercer efecto importantísimo. Finalmente, nuevamente va a ser posible cuadrar las actas de escrutinio, sumando los votos válidos, más los nulos y los blancos, que nos tienen que dar el total de electores que votaron en esa jornada. Y ahora, antes de ir, cuando uno vota en lista cerrada, ¿vota en un casillero por la lista o por todos los nombres? En un solo casillero. En un solo casillero. Ya no es necesario la fotografía de los candidatos siquiera. O sea, podrían estar para decir, aquí está al que yo quiero respaldar también. Pero la fotografía tiene sentido en la medida que la votación es personalizada. Ahora, lo relevante debería ser la bandera, el logotipo, el color del partido, el nombre del partido, el número de la lista. Y obviamente los nombres. La forma de... Andrés, ¿esto puede consolidar el sistema de partidos? Sí, y creo que la ley de partidos va a tener que recoger muchas de estas cosas para fortalecer, porque lamentablemente en el Ecuador actualmente no hay partidos políticos, son 2 o 3 que pretenden ser, digamos, que aunque estén inscritos, pero algo tienen de ideología y todo lo demás, pero es necesario recuperar como base de la democracia los partidos políticos. En cuanto, si me permites, en cuanto a lo de la lista cerrada, que estoy totalmente de acuerdo, se había hecho una propuesta que la lista cerrada tenga también el voto privilegiado. Preferencial. Que era que tú puedas señalar de los de la lista, ¿cuál crees que es el que debe ir adelante? ¿Cuál es el que debe ser más votado? ¿A cuál te parece que sería el primero? Claro, esto no se ha aprobado. Y creo que es algo que con el tiempo se tendrá que revisar. Como se tendrá que revisar algunas de las cosas que se han aprobado, que para mí, siendo buenas, son incompletas. Y eso creo que lo hablábamos esta Cámara, el tema del método de Hunt, por ejemplo, que todavía, al ser eliminado, pero todavía juega con los distritos del nuevo método. Claro, y queda esto tiene que ¿no? Eso del distrito, ¿tú crees que debió haberse eliminado? Pero por supuesto, no tienen sentido los distritos especialmente para la elección. Para legisladores, legisladores y presidente de la República, para legisladores. Porque tal vez, en el caso del municipio, que está más cerca de la ciudadanía, puede tener, de hecho tiene una mayor relación entre los elegidos y los votantes. En cambio, a nivel de la Asamblea, el legislador es nacional, el legislador no es ni siquiera provincial. Su función es nacional. Pero ni siquiera es una función provincial o local, y entonces no tiene sentido. Y esto, si sumamos con el método de Hunt, permitió esas mayorías escandalosas que hemos vivido. El método Webster sí puede privilegiar un poco también a la mayoría, pero ciertamente mucho menor. ¿El método Fausto estaría bien? Ustedes han hecho, Fausto, absolutamente insuficiente. O sea, de los 4 factores del sistema electoral, la forma de presentación de lista, forma de votar, que están bien, la fórmula de asignación de escaños y el tamaño del distrito, que son los 4 componentes. Y se quedaron esos. El componente del tamaño del distrito es el que determina la proporcionalidad, no la fórmula. No es la fórmula, la fórmula contribuye, no es que no incide, pero es importante. La verdad es que es el tamaño en donde va a estar. El ejemplo más claro para que la gente nos entienda es la lista actual nacional que se aplica a Webster. Claro. ¿No es cierto? Pero el tamaño es el que determina de los 15, ¿no es cierto? Hoy tenemos, si no me equivoco, 6 partidos representados. Sí. Y los 2 últimos, que tienen solo un legislador, ¿no es cierto?, no hubiesen entrado si se aplicaba Hunt. Así es. Se quedaban fuera. Aplicando Webster, entraron las 2 personas que entraron al final, ¿no es cierto? Gracias a la combinación de las 2 cosas. El tamaño del distrito, y ese es el fundamental, porque si es que a esa misma votación le aplicamos sobre un distrito, en un distrito de 5, simplemente no entran así a plaques Jare, que es más proporcional al mundo. No va a pasar nada. No pasa nada. Entonces, la técnica dice que en los distritos pequeños, y se entiende por pequeños, de 2 a 4, medianos 5, 6 y 7, ¿no es cierto?, las fórmulas no surten efecto.
Y en nuestro caso, de todos los distritos, si no me equivoco, son 33 que tenemos ahora con la distribución, ¿no es cierto? Más de 25 son pequeños. Entonces, el cambio de la forma, porque tienes los del exterior, sí, claro. Tienes los del oriente, tienes Galápagos, tienes Bolívar, tienes Carchi, y por ahí me estoy olvidando alguno más, ¿no es cierto?, que son de 2 y 3. Claro. Y de 4 ya tienes Loja, ya tienes Chimborazo, etcétera. Sumados están por encima de los 25, pero esos son pequeños y que la técnica dice que sobre ellos no inciden las fórmulas. Entonces, el haber cambiado la fórmula, si bien va a incidir sobre ese resto de distritos, pero no es una incidencia determinante. Local, digamos, nacional. Claro. Va a terminar con un tema local también. Entonces no hubo voluntad de cambiar los distritos por una sencilla razón. Están Estuvieron pensando, ¿quiénes se opusieron? Quienes se consideran las fuerzas con posibilidades de ganar en el 21. O sea, y entonces, se calculó solo el 21. Claro, y entonces no nos conviene Webster. Antes de volver a la repregunta de Webster, Fausto, ¿qué piensas de esto de la obligatoriedad de intercalar las listas o que tengan un número de listas encabezadas por mujeres y otras por hombres? En lo personal yo estoy de acuerdo, me parece legítimo. Ya, me parece que cumple también con el mandato constitucional de la proporcionalidad en las elecciones pluripersonales. Ojo, porque ahí tienen un error en lo que aprobaron. Mezclaron las unipersonales con las pluripersonales. Debieron legislar por separado. Porque así es. Claro, porque son dos universos distintos. La misma pregunta que le decía Andrés, Fausto. ¿Cuáles son las provincias de entonces que van a encabezar mujeres y cuáles van a ser las que encabecen hombres? Pues no solo son provincias, ahí tienes que incluir a los 3 distritos, pero además, como no se eliminaron los distritos, ¿no claro, hay que ver quién encabeza en han generado diversos universos. La mitad. Son diversos universos, llamémosles así. Ya. Guayas es un universo donde 2 distritos deberán ser hombres, 2 mujeres, en el cálculo que ellos hicieron, pero se están equivocando, porque el censo que se realice el próximo año va a cambiar el número de legisladores del Guayas. Para el 21, ojo. Ya no van a ser 20. Seguramente serán 24 o 25, de acuerdo a la proyección. Y Pichincha ya no van a ser 14 o 16 que se eligieron, van a ser 22. 22. Pichincha crece mucho más que Guayas. Mucho más, sí. Entonces, va a volverse el distrito más entonces no van a haber 4 distritos en Guayas. En Guayas podrían llegar a haber 5 distritos. Y no van a haber 4 en Pichincha, podrían haber 5. Y si son 4 van a ser distritos un poquito más grandes que los actuales. Esa parte inclusive se olvidaron, pero bueno. No han programado eso. Ese universo hace que en las provincias donde hay distritalización se conviertan, entonces Manabí será un hombre y una mujer. Guayas, apartamos de lo que es actual, 2-2. Y Pichincha, 2-2. ¿Y qué va a pasar con las provincias? Y el resto de provincias y circunscripciones del exterior se convierten en un gran universo, donde la mitad deben ser hombres y la mitad deben ser mujeres los que encabezan. No, la ley no dice ni va a decir. Eso deberá reglamentar el CNE. Si es que dice un partido, me acabo de... presenté las listas con paridad 1-1-1, en las que puedo poner mujeres. Lo que pasa es que eso tiene que haber un procedimiento de definir con anterioridad. Puede ser un sorteo, puede ser otros mecanismos, respetando también, y ahí entra lo complejo, ¿no es cierto?, las internas de los partidos. Claro. ¿Qué pasa si es que en las internas, en la interna gana una mujer para Guayaquil? Pero resulta que no me toca postular mujer en Guayaquil, sino hombre. Entonces, esos elementos son los que están incompletos. Y estos tendrán que ser reglamentados. Inmediatamente reglamentados. Para el 21 no es tan complejo, porque creo que arranca con el 15%. Sí. Es complejo, pero no tanto. ¿Ya? Claro, el rato que lleguemos a la paridad exacta. Esa es una norma que, siendo legítima, como decía Andrés, que estando de acuerdo, es una norma que rompe con la democracia. Yo no creo, porque las medidas de acción afirmativa no rompen con la democracia, mejoran la democracia desde mi perspectiva. Mira, tenemos el 40% de las mujeres en el Parlamento gracias a la medida de acción afirmativa de la paridad en la oferta de candidatos. Cuando no había la famosa ley de cuotas, que nace no con la Revolución Ciudadana,
nace No, con la no, ya. Constitución del 98 y se Sí, aplica claro. con la ley del 2002. Así es. Y va avanzando y en el 2007 ya llegó al 50%, antes de la Constitución. Justamente en la elección de la constituyente ya las mujeres alcanzaron el 50%. Ahí, en la misma constituyente ya estaban, ¿no? En la elección de la Claro, constituyente. porque para esas elecciones se trabajó en reglamentar. Claro. Porque antes lo que pasaba es que el partido político interpretaba de alguna manera el La tema. alternancia y secuencia, ¿te acuerdas, Alternancia, claro. Andrés? Entonces, la alternancia puede ser 5 hombres, 5 mujeres, están en secuencia y alternativa. Eso se trabajó. Y se trabajó muy seriamente y se logró que vaya 1-1. Inclusive, si tú le revisas, realmente. si tú revisas la redacción, una redacción ya exagerada para que no tengan por dónde cambiarlo, porque habían esos cambios. Definitivamente, lo que yo creo, y vuelvo al tema que te había dicho, creo yo que la cultura política del país todavía exige que haya este tipo de arreglos para mejorar la participación de la mujer. Pero debe llegar un rato en que la mujer tenga esa participación por sus cualidades. Más del 50%. Pero por supuesto, que sea, y que tengan su presencia. Pero el machismo que todavía existe, cerrar los ojos a eso sería absurdo. El hecho de que la mujer no se ha preparado suficientemente, digo en términos generales, hablábamos por ejemplo del caso del campo jurídico. Judicial. Se han preparado mujeres y tenemos que no necesitan de ninguna ley de género para manejar esas funciones y hacerlo muy bien, ¿no? Pero la cultura política todavía nos impide, y hay sitios, y Fausto debe conocer, igual que conozco yo, y que te comentaba, donde todavía es muy limitada la participación de la mujer. Hay provincias donde va a ser difícil. Y precisamente la mujer preparada es la que no se presta por diferentes situaciones culturales, académicas, etcétera. O sea, complemento. Esa paridad en la oferta electoral significó el 40% de la representación en el Parlamento, en promedio, ¿no es cierto? Desde el 2009 en adelante. Y de ahí no ha pasado. Entonces, analizando las razones de por qué, no es un tema de capacitación, es un tema de oferta, porque en promedio igual, el 80% de las listas de la Asamblea desde el 2009 hasta han sido encabezadas por hombres. Y entonces, si la idea es, si corriges aquello, podrías lograr un efecto en la representación que acerque más al 50% la presencia de las mujeres. Cuando no había la obligación de la alternancia y secuencia y del 50% de mujeres, llegábamos en el Parlamento al 6% de representación de las mujeres. La ley de cuotas y su perfeccionamiento es lo que ha permitido que las mujeres tengan la representación que tienen. Por sus méritos, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Pero ¿y por qué no pensamos en medir los méritos de los hombres también entonces? ¿Quién se encarga de medir los méritos de los hombres respecto de Quizá por la mayor presencia, ¿no? Pues por el machismo, por una cultura patriarcal que viene de siglos, ¿no es cierto? Y entonces, lo mismo decían cuando la mujer accedió al voto. Claro. Que no estaba capacitada para votar, que era una cosa loca, que la Matilde Hidalgo estaba fuera del planeta. Fuera de Loja. Sí, estaba, y era verdad, estaba fuera, pero esas son las acciones que hacen mujeres como ella, ¿no es cierto?, para alcanzar lo que luego se convierte en indiscutible y necesario, que las mujeres voten. Sí, claro. Acuérdate que los analfabetos no votaban. No, pues hasta el 79. Y cuando votaron, en buena hora que voten. Que es bueno que sean analfabetos, por supuesto que no. Analfabetos que normalmente estaban dirigidos a los pueblos indígenas y a los más... Claro, estaba dirigido a eso, eso era clarísimo, clarito, ¿no? Una estructura social injusta. Sí, pero es necesario, precisamente por eso, que tiene que cambiar toda la cultura política del país, para que no se necesite ese tipo de cosas. Sí. Hoy tenemos que hacerlo, estoy de acuerdo con Fausto. Hay que hacerlo porque de lo contrario seguimos en lo mismo que ha pasado o podemos dar pasos hacia atrás. Pero ojalá llegue un momento en que en todo esto haya una absoluta igualdad, que el hombre tiene que exigirle sus propios méritos. Por supuesto, no se puede elegir a cualquiera, no se debe elegir a cualquier simplemente por ser hombre. Igual que no se debe elegir a una mujer por ser simplemente mujer, sino por las capacidades que tenga y por la preparación. Ahí hay el tema de las internas, que no fueron reguladas en esta reforma y que debieron ser reguladas en esta reforma. Porque ahí puedes, si es que realmente ¿Pero eso se podrá hay hacer democracia. vía el reglamento o no? Difícilmente. Algunas cosas tal vez sí. Pero con el actual CNE.
muy difícil, ¿no? Además de esto, tenemos entonces el método, los distritos no se toparon, está la paridad, que está la forma de votar. La forma de votar por listas. ¿Qué otra cosa rescatas de positivo y como avance? Me parece que uno de los puntos interesantes es, sin ser suficiente, lo que se ha hecho en el plano económico, en el financiamiento de los partidos, de las campañas, del financiamiento de los partidos. Primero, el haber quitado el que el 100% tenía que ser para capacitación y se reautorice que un 30% se ocupe en la administración del partido. Pero el problema es cómo presentan esas cuentas. Ahí tiene que haber un control diferente al que existe actualmente, porque ese dinero es del Estado, que le ha dado al partido político y el partido. Bueno, ahora tenemos casos, un cierto partido que no lo voy a mencionar, pero que lo pueden comprobar en este momento, dice que el tesorero se ha robado como $900,000 y que no puede presentar las cuentas. ¿Y que le ha seguido juicio? Le ha seguido juicio, entonces el recibo, digamos, de haber presentado el juicio, quiere que se le pase como descarga de lo que ha recibido. Y se presentó, pues, cirugías plásticas y cosas por el estilo. Entonces tiene que haber una cuestión mucho más profunda en el análisis, porque la forma como presentan todos, no me refiero a ningún partido en particular, todos, las cuentas de campaña, las cuentas del partido político, no obedecen a la verdad. Hoy se ha puesto determinadas cosas que pueden acercar un poco, aunque no son suficientes. Me gusta, por ejemplo, aquello de que el responsable del gasto electoral sea también el candidato. El candidato es el beneficiario de la votación, pero no era culpable de las barbaridades que pasan en su campaña. Entonces eso no puede ser. Ahora es responsable y eso me parece un buen avance. Fausto, esto de que se haga responsable al candidato, que tenga esto de la bancarización, y yo decíamos antes, con la bancarización algunos no van a dar la plata, porque no quieren algunos identificarse ayudando a financiar. Está bien. Segundo, los montos parece que sí varían, pero no son los reales, siguen siendo una a ver, en el tema del financiamiento de la política, lo primero que hay que sacarse es los mitos de la cabeza. O sea, la única forma hay que legitimar el uso del dinero en la política, porque no hay como partir del hecho prejuiciado que la política es mala. La política es necesaria en la democracia. El ejercicio de la política y de los partidos es necesario para la democracia. Y si no queremos que hagan queremos que hagan política sin dinero, es imposible. No hay cómo. No hay cómo. Es como cualquier Tampoco actividad humana. Una cosa grotesca. No, de acuerdo. Que debe tener límites, que debe tener reglas claras, por supuesto. Pero la principal regla clara es la condición pública de las cuentas, hablando del dinero. Mientras las cuentas no sean públicas, puedes tener bancarización, puedes tener a la UAFE, que me parece una barbaridad, porque estás permitiendo que intervenga en el proceso electoral otra función del Estado. Y ese es la UAFE es un ministro de Estado. El jefe de la UAFE tiene condición de ministro de Estado designado por el presidente de la República. Si algo tiene de importancia la función electoral, es la independencia del Ejecutivo. En nuestro país empezó en el año 47 y se ha ido profundizando, y eso más bien podría significar un retroceso. Lo que para algunos es un logro, porque nada le impedía al Consejo Electoral pedir el concurso de la UAFE, pero el órgano rector sigue siendo el Consejo Nacional Electoral. O sea, la UAFE podría informar, pero a pedido del Consejo. Pero por supuesto. No porque la UAFE porque hayan creado el sistema integrado con la UAFE, con la Fiscalía, etcétera, etcétera. No puede eso eximirle de la responsabilidad exclusiva política al Consejo Nacional Electoral. Y para eso no necesitaban ley. Pero si está en la ley, muy bien. Recuperen o pongan claro en un reglamento la condición rectora del CNE, primera cosa. Segunda cosa, hay que sincerar el uso del dinero en la política. Entonces, tú no puedes poner la tibia reforma, en vez de 20 centavos por elector, lo que se puede gastar en una campaña presidencial, 40. Entonces, de 1.700.000 subes a 3.500. ¿Cuesta 3.500 una campaña nacional a la presidencia de la República? No. Los candidatos saben que no, los partidos saben que no, pero eso aprobaron. Eso es lo que aprobaron. Entonces, ¿que era mejor dejarlo abierto? No, yo no estoy de acuerdo en dejarlo abierto. Creo que deberíamos haber puesto 80 centavos, $1. O sea, ya hablar de $10 millones
creo se acerca que es se una acerca a la cuestión. verdad. Y a eso sumas Ya. el financiamiento público. Claro. Porque no es que el financiamiento público desaparece. Desaparece. Y el financiamiento público ayuda a regular la parte sustancial de la promoción: televisión, radio, prensa escrita y vallas publicitarias, ¿no es cierto? Ya. Pero, como eso tendría un costo muy alto porque está ligado al fondo, al límite del gasto, ¿no es cierto? La solución que se planteó en el Acuerdo Nacional Ecuador 2030 era bastante coherente, pero no fue tomada. Fue tomada por varios asambleístas y propuesta, pero no fue tomada no fue para la aprobada ahí en la resolución final, resolución. ¿no es cierto? Y era que los medios de comunicación entreguen sin costo para ni los partidos, ni el Estado, ni el CNE, ¿no es cierto?, el 5% del tiempo al aire durante el tiempo de campaña. Ya, pero ahí te íbamos a protestar nosotros, los medios. No, de acuerdo. Sí, no porque digo que decimos, no. porque, Yo consulté porque, por con ejemplo, varios decimos medios. nosotros, Sí, claro. y cómo así somos los que vamos a dar el espacio. Porque son beneficiarios de algo que es de todos, que es las frecuencias del espectro radioeléctrico, Bueno, es de pero todos. por Y eso que tenemos ustedes tienen una concesión, legalización. sí, Ya. de acuerdo. Pero no es puedes una obligarle a que se haga gratis las cosas. ¿o ¿Y sí? por qué no? Si antes tenían la obligación de entregar 1 hora diaria al Ministerio de Educación sin costo alguno, Sí, y de no, acuerdo a la ley. No sigue siendo eso. No, al No. Ministerio de Educación ya no. Allá no. Ahora todo Tienes es a la todo Presidencia de la República. Vía la Secretaría de Por eso, Información. Para la que es de la cadena Presidencia de la nacional, para República. lo que sea. Lo cual Pero- además tampoco es correcto, porque le obliga al Consejo Nacional Electoral a ir vía el Ejecutivo Claro. a los medios. Antes el Consejo tenía, el Tribunal Supremo Electoral Claro, tenía tenía capacidad una- por sí mismo de disponer a Andrés, los medios. esto Es que- de lo que dice... Es que el Tribunal Sí. Supremo Electoral, la palabrita aquella de Supremo, era la que definía, no porque sea superior, no, Bien, pero era la que le daba definía, una condición distinta. claro, la que definía Lo máximo. la independencia que debía tener frente a las Claro. otras funciones, al punto de que en abuso de poder, Ya. al comienzo de la Revolución Ciudadana, ¿no?, puso el presidente la policía a las órdenes del Consejo Electoral para sacar a los diputados, pues, que me parecía Claro. un abuso. Pero vemos que durante los 10 años y con el cambio de nombre, el Consejo fue perdiendo completamente su independencia. No olvidemos que el papelón del señor Domingo Paredes pidiendo audiencia en la presidencia y todo lo demás. Es decir, se fue perdiendo eso. Fausto habla ahora de que es de la necesidad de que hay esta circunstancia de poder, pero eso tiene que recuperarse y eso está vinculado especialmente al prestigio que tenga la función electoral, no solo el Consejo. Y si nosotros vemos lo que pasa en el Ecuador, la función electoral se ha desprestigiado completamente. Han hecho todo lo posible porque Por pierda, bajarle el nivel. en los últimos días del escándalo del señor aquel que Loyo. el Loyo, que es verdaderamente escandaloso. Luis Loyo. Es verdaderamente tremendo. Y su pandilla, porque está la mujer en el Pichincha, está otro pariente por ahí. Están todo lo en demás. grupo, es un grupo. Eso no puede ser. Es decir, ¿eso qué hace con el Consejo Electoral? Desprestigiarlo. ¿Y qué hace entonces la función electoral? Entonces vemos que la gente no confía. Yo he puesto esta mañana como ejemplo lo que ha pasado en Uruguay. ¿Qué pasaría en el Ecuador con una diferencia de 20.000 votos? Y con un proceso de 5 días para que el Consejo, el tribunal allá, Ratifique, dé los valide. resultados y los La corte, valide. ¿cómo se llama Aquí ya? estaríamos matándonos. Nadie confiaría en los resultados, cualquiera que estos sean. Ya. Allá todos confiaron, inclusive el candidato opositor, el que pierde, lo primero que hace, digamos, a los 5 días es felicitarle y ofrecerle inclusive su plan de trabajo, que les sirve de insumo. Y al era, presidente era electo. Y era- representante del Frente Claro, Amplio que está, Que, en, que el está en el gobierno, poder y está 14 años. perdiendo, Claro. digamos. Y Claro. tú debes conocer, yo conozco por ejemplo a uno de los personeros de ahí, el doctor Penco, que es una persona que está en el Consejo, en el tribunal de allá, años y que tiene mucha respetabilidad. Ya. Pero Entonces, él era es- colorado. No, Eso él no es del importa. Frente ¿Es Amplio. del Frente? Eso no Penco es del Frente. Pero mira, eso no importa porque y le han proclama el respetado. resultado Claro. sin ningún Le problema a han favor respetado de... todos. Todos Claro. le han respetado. Y esto, pues, verdad, y pasaba en Chile, y pasaba en otros países donde los organismos electorales son respetables. Esto es lo que tenemos que recuperar O sea, también recuperar la para institucionalidad. que la institucionalidad, más allá de las personas. Una cosa que decía sobre el financiamiento. En algunos sectores se hablaba, abramos el financiamiento, pero que sí se registre, que de Que sea alguna público. manera. Que A ver, el rato que tú haces que el límite máximo que puedes recibir y gastar es 3,5 millones,
estás volviendo a hacer lo que voy a repetir la Más o frase que menos usaba lo de yo ahora. antes, estás invitando a burlar la ley. Ya. Porque no es que los candidatos se van a limitar a los 3,5. No. Van a gastar más y el resto va a pasar sin entrar Está a la en contabilidad. esa parte está también de que si hay camisetas hay que valorar. y Eso no poner. se ha modificado y está la prohibición de entregar regalos y dádivas. Eso no se ha modificado. ¿Alguna vez hizo Está algo el prohibido, Consejo Nacional no. Electoral respecto a los regalos y dádivas? No. Pero y regalos. y Ahora, dádivas, ¿será regalo una camiseta? Yo creo que no. sí, ya. O sea, seamos Una flexibles. gorra, Sí, eso no tiene Entonces, sentido. seamos flexibles, Tiene tiene un sentido. costo, pero lo que sí debería hacer es contabilizarse. Saber Claro. de dónde sacaron Mira, esa si Y tú eso revisas, solamente logras cuando y es tú lo habrás público. revisado, de todos los partidos políticos, de cualquiera de las elecciones, cómo han presentado las cuentas. No hay ninguna de Basta, estas. todas cuadran. Ya. Y Prácticamente por lo debajo vamos del a- límite. Así, Obvio. o llegan al límite con las justas. Pero si analizas un poquito, no digo con detalle ni profundidad, ves, por ejemplo, movilización. Y ves que en gastos de movilización sí que ha pagado el gasto del avión del candidato de Quito a Guayaquil. Se fue solo. No tenía equipo. O sea, Ya. ¿y dónde están los gastos de movilización del equipo? No. En cada provincia tienes un local de campaña, no aparece ni siquiera Ya que les han viene, prestado, porque claro. hay que valorarlo. Entonces, te obliga de alguna manera a los candidatos a mentir. Porque no creo que haya un candidato tan pulcro que se limite a eso con el riesgo de perder ampliamente las elecciones. Claro. Esto es muy grave, porque no y les... eso hay que trabajarlo. Claro, y no es, Por y ejemplo, no es en el alianza caso de país, los por medios, favor. Fausto, pues, en los medios hay deudas desde la campaña anterior. Que no le pague el Que CNE. no le pague el CNE. Pues hay que preguntarle a la señora Tamaín por qué no paga. Pues. Sí, porque eso no es un tema de falta de recursos. De recursos. Este rato es probable que a nivel del Estado falten recursos, pero que no te hayan pagado desde el año... Desde digamos, las elecciones anteriores a estas últimas. desde las del 17 Y o de la estas- consulta popular. De la consulta no todavía, de las del 17 todavía falta. Imposible. O sea, eso es una negligencia institucional. ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, en este caso con los medios, y es un tema casi digo de responsabilidad personal, podamos tener una mejor relación del costo y del rol que jugamos en esto? Nosotros damos espacio, entrevistamos a los candidatos, pero si son 80,000, no hay forma. Oye, yo hice una reflexión ayer en algún medio, o el lunes. En el proceso electoral del 2009, nosotros manejamos 509 organizaciones políticas. Hablo de nosotros porque Más, era parte del ya. Consejo, del transitorio. Muchas más. Muchísimas más, 280 ahora, 509. Y tuvimos más de 150,000 candidatos. E hicimos una elección con las 7 dignidades al mismo tiempo. La única vez en la Ya. historia que se ha hecho, Todo tanto de las uno. todas, Todas, porque era sí, mandato sí, de la Constitución. Y en buena hora no tuvimos los problemas que antes, tuvimos Ya. algunos problemas. Más problemas tuvimos en la consulta popular del 11 que realmente en las elecciones del 9, ¿no es cierto? Ya. ¿Pero por qué? Porque en buena hora logramos la suficiente armonía y espíritu de cuerpo más allá de las diferencias que teníamos entre el pleno del Consejo Nacional Electoral, ¿no es cierto?, para afrontar las dificultades que cualquier proceso te da. Claro. El rato que yo me pongo a pensar en un proceso electoral del 21, con el actual Consejo Nacional Electoral, dividido como está, confrontado como está, Dios me No es libre una ese proceso garantía. electoral, lo que nos puede llegar ¿Pero a eso pasar. qué significaría? ¿Que necesitamos revisar el Consejo? Pero por supuesto que sí. ¿Así? Primero en la reforma, ¿Vía el juicio político o qué? en la reforma deberían haber incluido, no he revisado todo, son 280 Sí, páginas, sí. pero ahí se proponía una cosa que era clave, ¿no es cierto? Que la capacidad de autoridad nominadora sea del Pleno y no de la Presidencia, Eso es importantísimo. porque eso te da el poder real. Son cosas que la gente no las alcanza a No, mirar, yo pero no quienes sé, hemos estado ahí... Yo no sé cuándo lo cambiaron. Porque En el cuando Código yo de la estuve- Democracia. Cuando yo estuve perfectamente, Claro. las decisiones se las tomaba Por el mayoría. Pleno. Por mayoría. Pero o además, tal. claro, Y lo mismo en el caso pero de hay ustedes. una cosa Pero que ahora les- ya es no. que nosotros no teníamos Código de la Democracia, pues No. el Código entró en vigencia luego Claro, de las elecciones. Pero hay una cosa, Fausto, para que culmines y preguntar, acaban de votar por todos los financiamientos a los partidos, excepto a uno.
Oye, pero no solo eso. Bueno. Yo haré público lo que me llegó y analicé y es verdad. Hay 2 partidos que han sido incorporados en la entrega del fondo que no les corresponde. El Partido Socialista con $380,000 no le corresponde. Nada. Y a Suma tampoco le corresponde. A Suma tampoco. Yo creo que sí le corresponde. No, por una Te digo porque sencilla yo lo razón. estuve estudiando Bueno, con está ellos. Ah, tú seguiste. Yo estoy diciendo Por una sencilla razón, porque en esta elección no tiene el 5%, pues. Y entonces la ley dice... De 2. Perdóname, pero no tiene el 5%, pero tiene el número de concejales suficiente. No, es Así que están aplicando es el como artículo alternativa. 357 que Ya. dice... No, escúchame. El 355 dice quiénes tienen derecho al fondo. Ajá. Pero los movimientos tienen derecho al fondo, ¿no es cierto? Si es que en 2 elecciones consecutivas han sacado el 5%. Ya. ¿Ya? El partido Suma o el movimiento Suma no saca el 5%, entonces no tiene derecho. En la segunda. Si es que quieren aplicar eso, como han aplicado, por ejemplo, a Democracia Sí, Ya. y al movimiento de Correa, ¿cómo es? Revolución Compromiso Ciudadana, Social por la Compromiso Revolución Social. Ciudadana, ellos tienen bastante más del 5%. Y obviamente no tienen 2 seguidas. no tienen 2 seguidas, pero Suma tampoco, pues. Y Entonces... el número de concejales que era una especie o... No, Verás. pero eso es para tener derecho, una vez que cumpliste los 2 5%, vas al 355, porque eso está en el Mira, 357. no es alternativo. No, es alternativo, sí, Por eso. pero para los movimientos, una vez que cumples el requisito del 5, no del 4, en el 355 dice 4%, 2 consecutivas, o los concejales, o los diputados, o los alcaldes, ¿no es cierto? Y con punto y coma, es decir, 2 consecutivas, el 4%. Pero los otros ya no son consecutivas, es simplemente Es que lo los que sacas, alcaldes claro, o los que prefectos. lo que te da una Mira, alternativa. Pero adicionalmente, yo discúlpame, creo que fue en termino. tu época Ya. que se dio, porque se revisó ahí los antecedentes, y hay varios casos, creo que 2 Claro. casos en que se dieron así. De manera que lo que Sí, ya se había sí, hecho, sí. ya había Yo creado estoy jurisprudencia. como de acuerdo, jurisprudencia. yo estoy de acuerdo Ya. con lo que tú dices. Porque la reforma que se produce en el 2010, cuando se abrió el financiamiento a los movimientos, ¿no es cierto? Desde mi perspectiva dejó sin efecto el 357, pues. De ese Ya. el 5% en 2 consecutivas. Claro. Porque Alianza País le entregaron, Sí, sí. ¿no es cierto? Ya, del 2010 hasta el 2012 había una norma en la Sí. reforma transitoria que dice, con los resultados del 9 entregue el fondo. Ya, eso en nuestra gestión. Pero luego del 12, ya la transitoria no surtía efecto, pues, ¿no es cierto? Sino que tenía que cumplirse. Si querían aplicar el 357, 2 consecutivas. Y País no debía recibir el 13, porque era movimiento, pero recibió el 13. Y el 14 Ok. volvió a recibir, Volvió a el 15, digamos, el 17 volvió a eso, recibir. esta reforma- Y creo recibió en el Ajá. 13. Pero ahora y estaba le- bien que y recibiera ahora el 13. dice, claro, y ahora pero le dice resulta que ahora que se les no hubo ocurre votación. aplicar, no, ahora se les ocurre aplicar a los movimientos, ¿no es cierto? Menos la Suma, ojo, Ya. al movimiento de la Revolución Ciudadana, al movimiento Democracia Sí, le aplican el 357 y dice, mientras no tenga las 2 consecutivas, no puede. Sin embargo, ¿no es cierto? A Suma le dan. Le dan. Y a Pachacutic, que no También. tiene 5% en 2 consecutivas, también le También dan. Entonces, deben asumir un solo criterio, Bueno, ¿no es cierto? Ya. Para Ahí podríamos entregarle el fondo. Sí, ya. Pero, Y esta parte no está legislada ahora. y debieron legislarlo porque hay, porque hay claro. contradicción entre normas. Y además lo que Y decía en la Andrés, propuesta tema- estaba. la jurisprudencia sentada ahora, ya y este está. es un tema que está este momento en el Tribunal Contencioso Electoral. Para Ahí está la resolverse. demanda hecha por la gente de Democracia Sí, Sí. Ya, entre otras pidiendo. demandas que están justamente para que se aplique el mismo sistema. No sé, cada ¿Cómo va porque a ese ya es estar? en Y, otro y nivel. ahora que tú topas el tema del contencioso, esta reforma propuesta por el mismo contencioso, que le da la capacidad de resolver antes de que se terminen las elecciones, ¿ese es un Mira, avance o no? lo que decíamos hace un momento, se legisla de acuerdo a las circunstancias, y como vivimos una circunstancia en que no acababa nunca el proceso electoral y había demandas y demandas y demandas ahí, entonces ahora lo que han buscado es primero que haya más conjueces, para que a través Ya. de estos conjueces acelerar los procesos. Que puedan y nombrar, ciertamente, pero exclusivamente para esto, porque si no parece esa claro, no, corte. debe ser exclusivamente para Ya. para esta circunstancia. Pero es que ahí viene todo un problema. El momento en que este organismo se superpone Ajá. al Consejo Electoral. Claro.
porque y hemos visto varios Puede- casos. puede- Los actuales, Puede la dañar actual realmente el mayoría del proceso. Consejo Electoral, no los defiendo, pero tuvieron una multa que pagar de casi $8,000. Así es. Es Cada decir, uno. Cada uno, sí, que le pone de allá, según sea alguna persona hizo que paguen sus empleados, pero bueno, es otro cantar. Así. No, no es otro cantar, es del mismo, sino que del mismo cuero. Exactamente, sí. Entonces, vemos que hay estas reformas un poco tímidas a veces, Ya. que deberían concretarse. Yo creo que es necesario que se vaya fortaleciendo el sistema electoral, vaya recuperándose esa independencia y con eso vaya recuperándose el prestigio del Consejo, porque es indispensable que la gente tenga confianza. En la Mira, institución. el ejemplo lo he puesto toda la vez. En todo partido de fútbol el árbitro es el golpeado. Y si el árbitro da motivo, ahí sí las cosas se acaban. Yo Claro. creo que aquí el papel de árbitro electoral tiene que dar confianza a la ciudadanía. De todas maneras siempre va a haber críticas, pero tiene que haber confianza. Fausto, el presidente de la República debería, en su condición para vetarlo o poner el ejecútese, aumentar algo, disminuir Sí. algo, tiene posibilidades. Tiene no sé si el posibilidades. observatorio ustedes Yo están dispuestos personalmente, ¿le has enviado algún tema? He hecho propuestas a un par de amigos, Ya. ex funcionarios o ex dirigentes del tribunal y del CNE, y pensaba ampliarlo, porque esto pasó ayer, para hacer una evaluación De del lo conjunto, aprobado, de en lo conjunto, aprobado, ya. ver lo que, digamos, debe la Asamblea, lo que sería factible. Seguramente salga una lista muy larga de 20, 30 temas. Claro. Escoger Cinco. 3, Tres, 4, cuatro. 5 Sí. muy Unos de ejes peso, que nos ¿no es cierto? ayuden a Y pedirle fortalecer al el presidente sistema. una audiencia Ya. e ir a donde el presidente de la República A con todas las sostener, razones, ya. la experiencia acumulada. De hecho, te invito, Andrés, si es que esto se llega Sí, sí, a a dar producir, ya. ¿no es cierto? Me parece A nombre bien. de cada uno de los que vamos, porque no se trata de que aquí alguien se haga cargo Pero de el aquello. observatorio puede Sí, ir, sí, hay otros observatorios Otros también que y otras pueden. instancias de la sociedad civil, ¿no es cierto? Políticos no activos, llamémosles así, que podrían Y estar políticos activos presentes. también pueden Bueno, hacer, y si quieren por estar, favor. bienvenidos. Yo creo que Ya. Para Este temas es un como, momento para definir. como el tema del financiamiento de la política, que lo Ya. puede corregir el presidente. Temas como creo que no debería meterse en lo de los distritos por la connotación No, política, más ya. allá de que sería legítimo. ¿ya? que podría. Pero miramos Ah, ya. las no sé cosas. si podría ¿ya? meterse en los distritos porque no se aprobó absolutamente Claro. nada. Pero Y se podemos ver el propuso, caso. pues. Sí, pero Se propuso en el perdona, segundo debate. Pero también Ojo. ya tenemos en el de COIP que no se trató. lo que se propuso, en no dos se debates. trató Ya. y No, quedó se fuera. trató en el segundo debate, en este caso. Pero no en los dos. En los dos, si se tú discutió revisas los informes las de actas, primero y segundo ya. debate, no está en el articulado del segundo debate, Ya. pero en el informe que presenta Están. Marcela Aguiñaga y dice los temas que se discutieron, Ya. Ahí está están. el Eso- tema de los eso le distritos. podría ayudar. ¿ya? Ya. Y luego Pero en en las todo caso- observaciones a la moción de Ya. votación Pero en también todo caso, estaba el la tema. intención es llevarla al presidente. Llevar temas, ¿o no? temas, creo yo que es 3, importante. 4, 5 temas, Ya. los más trascendentes, para con los Ustedes con la argumentos experiencia que tienen, democráticos claro. pertinentes, pedirle al presidente que vete esos temas. Mira, por ¿Por ejemplo, a qué mí me no parece hacer Andrés? interesante, Ya. interesante el tema este de que los candidatos que no tengan una votación X tengan que devolver una parte. Yo creo que eso tendría que aclararse bien y creo que el presidente podría aclarar por qué dejar a la segunda vez, a la segunda candidatura y por qué el 4%. Si podría ser menos del porcentaje de votos, Ya. pero que en cada ocasión deba el candidato que no obtiene votos, que le ha hecho gastar al Estado, devuelva lo que... Es más el fácil, partido. yo no estoy de acuerdo con aquello, por ejemplo, pero Ya. hay que discutirlo. Claro. Los desacuerdos es para discutirlos, no para generar Ajá. confrontación. Y llegar a acuerdos si es que es posible. Claro, a veces ¿Ya? escuchamos no para entendernos, sino para Para ver responder. cómo le doy más duro. Claro, sí. Sí, no, de acuerdo. Pero entonces Pero hay la independientemente posibilidad de que esté construir. de acuerdo, no, Sí. ese es un tema que Ese está es un- ahí. Ahora, habría patojo, que ver, llamémosle, ¿no? habría que ver cuál es la actitud que tiene el gobierno ecuatoriano, no Ya. solo el presidente de la República, porque hay una serie de factores y de personajes que podrían. trabajan ahí, con los cuales se podría influenciar Ya. o podrían ellos influenciar para que no se haga lo que queremos hacer. Yo creo que tendría que hacerse un trabajo, tenemos prácticamente 2 o 3 semanas, un trabajo muy serio. Sí, porque es el En mes realidad, de diciembre. esta la- semana que viene, más para 10 empezar días a tienen. gestionar y hacer todo para Tienen conseguir 10 días en aquello. Sí, realidad. Sí.
Pero no, bueno, la experiencia de ustedes puede ayudarle no solo al presidente para que tome una resolución más democrática, Claro. sino al país que un poco se vaya encuadrando. Y hay que trabajar en Y una mejorar reforma la más forma. integral. Yo claro. veo que los medios van a verse en un problema, por ejemplo, con esto de que es obligatorio el debate. Porque si fuera el debate presidencial, está bien, pero es el debate de alcaldes, es el debate de prefectos. Esto va a complicar mucho el sistema. De manera que tiene que aclararse, ¿no? Y creo que en una... el presidente podría Que nomás hacer debemos una entender por aclaratoria, ¿no? debate, sí. Porque a veces, primero hay unos que no quieren venir a debatir. Pero ahora otros es obligatorio, que sí quisieran, según claro, pero Pero ¿cuál es la sanción al que no viene? Eso hay que aclarar. nada. Porque alguien decía la pérdida de la candidatura, yo le decía, discúlpame, estás loco. no O hay sea, cómo. porque Sí, además luego o yo sea, hago para que no puedas llegar claro, al debate, pues, o sea, exacto. cuidado, ¿ya? Cuidado, generamos más trampas para Sí, esto. pues. Más dificultades. Y que a los medios digan, oiga, ustedes no han hecho debate. Bueno, hay algunos No, medios pero que no quieren venir. además ahí hay una cosa que yo no sé cómo quedó, pero yo fui parte de un debate ahí en la comisión, decían que el CNE no quería asumir la responsabilidad. El ¿Tiene único que puede asumir es la el responsabilidad es el CNE. CNE. Claro. Que ellos no sean los que conducen el debate, No, eso es otra cosa. Que ellos Sí, no sean pero los que presten el set, esa es otra cosa. es otra cosa. Sí, pero el responsable de organizar no el podemos debate pasar tiene que los ser la medios autoridad a electoral, pues. Preguntas, formas de organizar, Claro, por que supuesto. participantes, si van todos se a la nos vez, está si van de yendo. dos, Entonces, qué sé yo. en esta última ronda, Andrés, la reforma debería ser tratada por el presidente. Debe tener corregirse. debe corregirse. Debe Lo corregirse máximo que se pueda o completarse, corregir, sí. Tampoco creo yo que Completar. podemos tener esperanza de que va a perfeccionarse A al to- máximo. a topar todos los temas, como dice porque Fausto, creo 3 o que 4. hemos logrado algo, ojalá con la presidencia se logre algo más y Ya. que vayamos en un proceso de ir mejorando el sistema electoral ecuatoriano, porque creo que ha tenido demasiadas dificultades y una cosa grave, demasiados reglamentos. Hay tantos reglamentos que a veces se confunden y Para utilizan- cada mira, cosa hay. Voy a dar algo que no tiene trascendencia. Para pagar a los suplentes, soy suplente en este momento, Ya. resulta que han habido 2 reglamentos y ahora dicen que no hay ninguno. Y entonces sí, no saben qué hacer, no saben qué hacer. Esto me parece absurdo. Es decir, o hay reglamentos que tengan que ver con temas concretos y necesarios, pero no esto que cada vez han cambiado y no han quitado el otro y han seguido aumentando, porque esto hace... Me recuerdo a Carlos Aguinaga que decía hay que hacer un código enorme. Claro. De ahí salió el tema del código de la democracia. Pero el código de la recuperación sería imposible. Imposible. Fausto, ¿cuáles serían entonces los temas que ustedes le plantearían al presidente que hay que hacer en medio de lo que hay? Es una los propuesta ajustes? inicial que puede ser modificada Ya. porque simplemente es una propuesta para llevarles a los colegas y a los ciudadanos que quieran sumarse. Creo que es el tema de la transparencia en la gestión del proceso electoral. Ya. Que es un tema que no lo hemos Y tocado. eliminas, claro, eliminas estas funciones mesas, del esta- CNE, funciones Ya. de las juntas, cómo se nombran las juntas, por ejemplo, Ya. y la transparencia de la transmisión de resultados. Exacto. Debe haber artículos de la ley que estuvieron estén. propuestas que estén y que digan qué límite tiene. Ya. Si no están, y el presidente los podría el primer poner. límite es que no tienen valor jurídico esos resultados que son provisorios. Provisionales todos. O Y sea los que únicos las que valen. Las juntas estas... Intermedias ya desaparecen, ya desaparecieron. Esas, ya. En lugar de eso, la transmisión de resultados provisionales provisionales antes de y que de manera ratifique cada junta. explícita dicha en la ley que el escrutinio provincial, la audiencia provincial de escrutinios es la que produce que- los resultados. resultados con efectos jurídicos. Claro. Y que la transmisión de resultados es No referencial, son. es provisional, el término que queramos poner. Ya. Primer tema grande, ¿no? Sí, habrá Y que... es importantísimo. Importantísimo. Segundo, el registro electoral. Ya. Hay que corregirlo ya. Se Pero pone eso que dice 4 que- procesos electorales. Si no han votado. Después de 10 años, vamos a corregir el tema del registro. Hay que incluir una transitoria que diga que los que no han votado los 4 años anteriores pasan al registro pasivo. Claro. Se abre un periodo Para amplio de tiempo para reinscribirse. que la gente diga estoy de acuerdo, no Ya, estoy de ya. acuerdo, impugne, lo que sea. Entonces, Y corregir que iba a desde ya. de los 4 años, elecciones anteriores. Claro, no con la, desde informa- ahora. No, con no, la no, no, información no, que sí. existe ahora. Porque Ya. si no tenemos ese famoso padrón electoral que siempre aparece inflado y aparecen Ese más de millón de los denunciantes. 2,5 millones de muertos que supuestamente votan. Mentira, pero deslegitima el proceso. Claro, pero y le dicen que son los muertos que son,
que hay tantos extranjeros, que no sé qué. Hay una serie de cosas que dañan el padrón electoral. Y eso el padrón puede electoral no es Eso bueno. se puede Organizarlo mejor. Ya. No es bueno, no es perfecto. Necesita una serie de Mira. cambios. Pero si no movemos esas cosas, si no retiramos Se a queda quienes ahí no han la votado, duda. sigue la... Un tercer tema, Ya. la condición de pública de la información del proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral, tú les preguntas, ¿cómo van a hacer la transmisión de resultados? No te responden. Preguntas, no te responden nada. Para eso el técnico te dice. Entonces, es debe una haber condición de en público, la claro. ley la condición pública de la información relativa a la organización del proceso electoral. No estoy hablando de Ya. plata, de finanzas, no. Estoy hablando de la gestión. De la organización. 3 temas en ese ámbito, en los 3 que te acabo de decir, que yo supongo que ningún Ya. partido va a estar en contra. En teoría no claro, debería. y si Y que no estuviese- entiendo la razón de por qué no lo incluyeron Ya. si hubieron varios legisladores que propusieron. tenían. Pero bueno, ya, eso es pasado. Veamos lo que es posible. Ya. En el tema de financiamiento de la política, el tema también de que la información sobre el financiamiento tiene que ser pública. Mientras tú como ciudadano, el ANRES como elector, y yo como elector y todos los, no tengamos acceso a esa información, la bancarización, el sistema sirve. integrado, no sirve. Porque mi derecho como elector es saber quién financia al candidato por el que yo voy a votar o al candidato opositor o lo que sea. Antes de las elecciones. Hay que eliminar aquella norma que está en el código ahora, ¿no es cierto?, que dice que el juzgamiento de las cuentas Después. será reservado. Y reservado. Pero se le da una Y interpretación, posterior, claro. digamos, se amplía el criterio. La de ese- reserva, la a pesar que ya están a todo. juzgadas. Ya. Y hay norma contradictoria, porque en la actual norma dice que en la página web debe estar la información. Así es. Entonces, en la página web no aparece. no deberían haber Una sola. hacer prevalecer esa sobre la base de los derechos. Por la transparencia. ¿No es cierto? Y sobre la Claro. base de los derechos Sí, constitucionalmente, la ley de el propio transparencia, CNE, sin necesidad de interpretación, debió haber hecho eso, pero hace todo lo contrario. Se ampara en la reserva que habla, pero es la reserva cuando estás juzgando. Ya. No para En todo el el proceso, tiempo. no es para- Cuando hay Ya es juzgamiento por resultado, es presunción otra cosa. de delito, por presunción de dinero ilícito, Ya. ahí se declara la reserva. Hasta Pero encontrar. ellos Como en lo cualquier han, tipo de juicio. lo han Claro, prolongado, como en el periodo de investigación Claro, previa en un juicio exacto. penal. Así es. Ahí está reservada. Al rato que ya se instala el juicio, deja de ser reservada. Sí, Algo no. parecido debería, fue el espíritu de la ley. ¿Cuándo crees que podrán hacer la reunión? Yo entre aspiro los a invitarles a los convocables colegas la próxima semana, proponerles Sí, los temas, aumentar, quitar temas Ya. y al Hacer mismo una tiempo cosa empezar amplia, la gestión una cosa Una más cosa amplia que se lo pueda más amplia discutir. posible. Y yo creo llevarla que al lo presidente la ideal sería propuesta. concretar temas, porque hay cosas muy importantes. Sí. Y si llevamos todo eso, no creo No, que... pero si la ya, Asamblea además no lo ya logró, con la pero limitación pues, de lo No, que la pero Asamblea además- trató. Claro, pero Andrés. de todas maneras va a haber una posibilidad de hacer muchísimos cambios no, pero- o de pedirle al presidente. Y creo que ahí es cuando perderíamos, quien mucho abarca poco aprieta. Correcto. Habría que conseguir Lo que ha temas dicho, muy tres, concretos, tres, muy, hasta cinco, 3, diría yo, 4, pero- 5 temas que sean fáciles de explicar también a las autoridades llevar gubernamentales. el artículo Porque, hecho. porque Texto. tenemos el problema aquí Llevarle hecho el texto, claro. de que todo el mundo interpreta a su manera, cada cual de acuerdo a sus ideas, y puede pasar lo mismo en el gobierno, y entonces aquello que estamos presentando se pueda perder. Pero lo que acaba de decir Fausto, llevarle un Llevar texto textos concretos. constitutivos, Sí. concretos, bueno, Tender un puente con la Le- secretaria jurídica de la Claro. presidencia de la República, porque finalmente allá va a llegar. allá va a llegar para que informe. sí. Claro, entonces, ojalá Éxito, tengamos sí, éxito. sí, éxito en esto. Creo que hay que promocionarlo y Gracias. vamos a ver cómo podemos ayudar en promocionar lo que ustedes puedan hacer. Sí, bueno, hasta aquí parecería que sí hay un avance entonces. Hay un avance, Sí, hay un cosas avance. importantes, Queda cierto quedan- sabor medio amargo en algunas Sí, cosas, pero las cosas pero que se queda. quedaron en el tintero, pero así es la esto, democracia la también. democracia. además, haber logrado esto, no sé si Fausto, a los días anteriores, hasta Así antes es. de ayer, yo no confiaba en que salía nada importante, Ya, porque pero las salió. declaraciones que hacían diferentes actores políticos de la Asamblea me daban a pensar que esto no iba a ningún lado. Pero sin embargo se ha logrado algo.
y se ha logrado algo positivo que creo que debemos tratar de mejorarlo y salir adelante. Yo les quiero agradecer a los dos. Fausto, estamos pendientes entonces de lo que ustedes vayan a hacer, y si es necesario, a lo mejor la próxima semana hacer un programa. Hasta te podemos invitar a que nos acompañes con tu condición de presidente o secretario ejecutivo de la EDEP. Con todo gusto, pero si es que es necesario hacer un programa, conversar con los otros medios, estamos también. Creo que esto es un tema de importancia para el país. Han estado con nosotros Andrés León y Fausto Camacho, los dos ex miembros del Tribunal y Consejo Electoral consecutivamente, diríamos así, pero además dos personas que llevan el tema de los procesos electorales, un seguimiento a la vida de los partidos políticos, de los movimientos, y tienen una voz autorizada. Muchas gracias a los dos. Gracias a Manavisión, y nos estamos encontrando seguramente el día lunes, porque el viernes es Fiestas de Quito. Buenas tardes. Sentimos lo que la gente